¿Alguna vez has sentido que Dios intenta hablarte, pero su voz parece un susurro perdido en medio del ruido de tu vida diaria? Tal vez has buscado respuestas, orientación o simplemente una señal de que Él está contigo, pero todo lo que encuentras es silencio. Hoy quiero decirte algo poderoso. Dios no ha dejado de hablarte. Él está presente, susurrando palabras de amor, esperanza y propósito directamente a tu corazón. Jesús mismo dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Juan 10:27. Esta promesa sigue viva hoy, pero a menudo estamos tan distraídos o heridos que no sabemos cómo escucharla. ¿Cómo podemos distinguir la voz de Dios en medio del caos? ¿Cómo saber que es Él quien nos guía y no nuestros propios pensamientos? ¿Cómo podemos distinguir la voz de Dios en medio del caos? Esa es una de las preguntas más profundas que cualquier creyente puede hacerse. En un mundo lleno de ruido, preocupaciones y distracciones, reconocer el suave susurro de Dios puede parecer un desafío imposible. Pero déjame decirte algo. No estás solo en esta búsqueda. Dios, en su infinito amor, siempre ha buscado maneras de comunicarse con nosotros. Desde los días de Abraham, Moisés y los profetas hasta la venida de Jesús, Dios ha mostrado que su mayor deseo es tener una relación cercana y personal con cada uno de nosotros. Y esa relación incluye comunicación. Tal vez has sentido momentos de desconexión, como si tus oraciones rebotaran en el techo y no llegaran a los cielos. Quizás te has preguntado si Dios realmente te escucha, o peor aún, si ha dejado de hablarte. Pero escucha esto: Dios nunca se cansa de hablar. Somos nosotros quienes necesitamos afinar nuestros oídos espirituales para escucharlo. Jesús sabía que este sería un desafío para nosotros. Por eso, cuando dijo: «Mis ovejas oyen mi voz», no se refería a una habilidad sobrenatural reservada solo para algunos. Más bien, estaba describiendo una relación de confianza y familiaridad. Una oveja reconoce la voz de su pastor porque pasa tiempo con él, camina con él y depende de él para todo. ¿Y sabes algo? Lo mismo aplica para nosotros. Escuchar a Dios requiere tiempo, dedicación y sobre todo disposición. Es un proceso que se construye día a día. Y Jesús nos dejó muchas enseñanzas para guiarnos en este camino. En este video te guiaré a través de las enseñanzas de Jesús para que aprendas a escuchar la voz de Dios con claridad y paz. Te prometo que, al final de este mensaje, no solo sabrás identificarla, sino que sentirás un gozo profundo al reconocer que Dios nunca ha dejado de hablarte. Si estás listo para transformar tu relación con Él y descubrir el propósito que tiene para tu vida, quédate conmigo. Y antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte ningún mensaje que edifique tu fe y te acerque más a Dios. Tu transformación empieza ahora. Muchas veces buscamos respuestas rápidas de Dios, esperando que Él hable de forma espectacular, como lo hizo en los tiempos bíblicos, en un arbusto ardiendo, en un trueno poderoso o a través de un ángel. Pero olvidamos que Dios también se revela en el silencio, en lo ordinario y en los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios en circunstancias inesperadas. Moisés, por ejemplo, no estaba en un templo o en oración cuando Dios lo llamó, estaba cuidando ovejas. María recibió el mensaje de su gran propósito mientras vivía su vida como cualquier joven de su tiempo. Y Elías, el profeta, escuchó la voz de Dios no en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave susurro. A veces, nuestra impaciencia nos ciega a la forma en que Dios obra en nuestras vidas.
Queremos respuestas inmediatas, señales grandiosas o milagros que desafíen toda lógica. Sin embargo, olvidamos que los tiempos de Dios no son los nuestros y su propósito se cumple de maneras que a menudo no comprendemos en el momento. Cada pequeño paso, cada desafío enfrentado, forma parte de un plan divino que requiere fe y confianza en su guía, aunque no siempre veamos el cuadro completo. Es en la quietud, en esos momentos en que parece que no pasa nada, donde Dios trabaja de manera más profunda. En el día a día, en lo común y corriente, se encuentran las oportunidades para escuchar su voz. La oración silenciosa, la contemplación de sus promesas en la palabra, o incluso el acto de ayudar a un desconocido, pueden convertirse en respuestas claras de su amor y dirección. Nuestro reto está en mantenernos receptivos, con el corazón abierto y la mente enfocada en reconocer su presencia en lo cotidiano. Dios no necesita truenos ni espectáculos para revelarse. Su grandeza se manifiesta en los gestos más simples, en el consuelo de un amigo, en el amanecer que ilumina un nuevo día, o en la fuerza para superar una prueba difícil. Él está allí, siempre presente, esperando que apartemos nuestra mirada de lo urgente y superficial para encontrarlo en lo esencial. Solo así, con humildad y disposición, podremos experimentar la plenitud de su propósito y reconocer que su plan siempre es bueno, perfecto y agradable. Esto nos enseña algo crucial. La voz de Dios no depende de nuestro entorno, sino de nuestro corazón. Pero, ¿qué significa realmente escuchar su voz? ¿Es un sonido audible? ¿Es un pensamiento o una sensación? La respuesta puede ser diferente para cada persona, pero hay principios universales que Jesús nos dejó para sintonizar con su guía divina. A lo largo de este video, exploraremos cómo aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas. ¿Estás preparado para experimentar una conexión más profunda con Dios? Cuando entendemos que escuchar la voz de Dios no depende de lo que nos rodea, sino de lo que llevamos dentro, nos damos cuenta de que el primer paso es alinear nuestro corazón con su voluntad. Esto requiere humildad, disposición y una búsqueda constante. Jesús nos enseñó que los que tienen un corazón puro verán a Dios, y esto incluye escuchar su guía en medio del ruido de la vida. No se trata de silenciar el mundo exterior, sino de aprender a discernir lo eterno entre lo pasajero. Escuchar a Dios es como aprender a reconocer una melodía familiar en medio de una sinfonía caótica. A veces será una sensación de paz en medio de una decisión difícil, un pensamiento que resuena profundamente o incluso el consejo sabio de alguien a quien ni siquiera esperábamos escuchar. La clave está en estar atentos, en no descartar lo que parece pequeño o insignificante, porque Dios muchas veces elige lo simple para mostrar su grandeza. A medida que exploramos cómo aplicar las enseñanzas de Jesús, es fundamental recordar que la práctica de escuchar a Dios es un proceso diario. Implica dedicar tiempo a la oración, a la meditación en las Escrituras y a la obediencia a su palabra, incluso cuando no comprendemos por completo su propósito. Este compromiso nos transforma y nos abre a la posibilidad de una relación más íntima con Él, en la que no solo escuchamos su voz, sino que aprendemos a confiar plenamente en su dirección para nuestras vidas. Jesús, durante su ministerio, dejó claro que escuchar la voz de Dios no es un privilegio exclusivo de unos pocos. En Juan 10:27 nos llama sus ovejas, y una de las características más distintivas de una oveja es que conoce la voz de su pastor. Pero esto no ocurre automáticamente, requiere tiempo, intimidad y confianza. Imagina a un pastor que cuida un rebaño. Sus ovejas no nacen sabiendo quién es él o cómo suena su voz.
Es a través del tiempo que pasan juntos, del cuidado constante y del amor del pastor, que las ovejas aprenden a reconocerlo. Lo mismo ocurre con nosotros. La relación con Dios es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Jesús nos recuerda que somos sus ovejas, pero también nos enseña que reconocer su voz es un acto intencional de nuestra parte. No se trata solo de oír, sino de escuchar con el corazón. Esto implica dedicar tiempo para estar en su presencia, desarrollar una relación íntima con Él y dejar que su palabra transforme nuestras vidas. Como una oveja que se siente segura al escuchar a su pastor, nuestra confianza en Dios crece cuando elegimos permanecer en su cuidado, incluso en momentos de incertidumbre. En este proceso, la clave está en la práctica diaria de acercarnos a Él. Escuchar su voz requiere que aprendamos a filtrar el ruido del mundo, las distracciones, las preocupaciones y las opiniones de los demás. Cada vez que abrimos la Biblia, que oramos o reflexionamos en su verdad, damos un paso más para afinar nuestros oídos espirituales. Esta búsqueda constante fortalece nuestra fe y nos ayuda a discernir su dirección, incluso cuando las circunstancias parecen adversas o confusas. Al igual que un pastor nunca abandona a sus ovejas, Dios siempre está dispuesto a guiarnos. Su amor incondicional nos invita a confiar plenamente, sabiendo que Él no solo nos llama por nuestro nombre, sino que también nos conduce a lugares de paz y propósito. La relación con Él es dinámica. Cuanto más lo conocemos, más reconocemos su voz, y cuanto más confiamos en su guía, más experimentamos la profundidad de su cuidado y su amor perfecto. Primero, debemos aprender a silenciar el ruido. Vivimos en una era de distracciones constantes, teléfonos, redes sociales, preocupaciones y opiniones externas. En medio de todo esto, Dios nos llama a la quietud. En el Salmo 46:10, Él dice: «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios». Segundo, Jesús nos enseñó que escuchar a Dios requiere obediencia. En Lucas 11:28, Él dice: «Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». No basta con escuchar. Debemos actuar conforme a lo que Él nos revela. Cuando caminamos en obediencia, nuestra sensibilidad espiritual aumenta y su voz se vuelve más clara. La quietud no es solo una pausa física, sino un estado del alma que nos permite enfocarnos en lo eterno. Silenciar el ruido no significa escapar del mundo, sino aprender a vivir en él sin ser dominados por sus demandas. Es en esos momentos de quietud que nuestra perspectiva cambia y empezamos a percibir la presencia de Dios de manera más profunda. La quietud es el terreno fértil donde la fe crece, donde las distracciones pierden su poder y donde el susurro de Dios se convierte en guía. Pero esta quietud debe ir acompañada de acción. La obediencia es la respuesta natural de un corazón que escucha a Dios. Es a través de pequeños actos de fidelidad diaria que cultivamos una relación más cercana con Él. Cada paso de obediencia, aunque parezca insignificante, es una declaración de nuestra confianza en que sus caminos son mejores que los nuestros. Es en ese caminar que nuestra sensibilidad espiritual se agudiza y su voz se convierte en el ancla que nos sostiene en medio de cualquier tormenta. Escuchar y obedecer forman un ciclo divino. Cuanto más escuchamos, más entendemos su voluntad, y cuanto más obedecemos, más clara se vuelve su voz en nuestras vidas. Este ciclo no solo nos transforma, sino que nos prepara para reconocer las oportunidades que Dios pone frente a nosotros. Así, nuestra vida no solo refleja su propósito, sino que también se convierte en un testimonio vivo de que, cuando nos detenemos a escuchar y obedecemos, su plan se manifiesta con poder y amor.
Además, es crucial entender que Dios habla de muchas formas. A veces usa su palabra, la Biblia, para darnos dirección. En otras ocasiones se comunica a través de personas, circunstancias o incluso un profundo sentimiento de paz en medio de la tormenta. La clave está en estar atentos y dispuestos a escuchar. Jesús también nos dejó el Espíritu Santo como nuestro guía. En Juan 14:26, Él promete que el Espíritu nos enseñará todas las cosas y nos recordará sus palabras. Esto significa que nunca estamos solos en nuestro deseo de escuchar a Dios. El Espíritu Santo es como un faro, iluminando nuestro camino y confirmando la verdad en nuestro corazón. Dios no se limita a un solo medio para comunicarse con nosotros. Su palabra es un faro inamovible, siempre fiel para guiarnos y darnos dirección, pero también se manifiesta en las pequeñas cosas de la vida. Puede ser el consejo inesperado de alguien, una puerta que se abre o se cierra, o incluso esa paz que desafía toda lógica en los momentos de mayor incertidumbre. La verdadera escucha espiritual comienza cuando abrimos nuestro corazón para percibirlo en cada detalle, reconociendo que nada en nuestras vidas es casualidad. El regalo del Espíritu Santo amplifica nuestra capacidad de escuchar a Dios. Es nuestro compañero constante, aquel que no solo nos guía, sino que también traduce las enseñanzas de Jesús a nuestra realidad diaria. A través del Espíritu aprendemos a discernir lo que proviene de Dios y a diferenciarlo del ruido que intenta distraernos. Su presencia nos llena de confianza, recordándonos que nunca estamos solos en el camino de la fe y que siempre podemos recurrir a Él en busca de claridad. Cuando combinamos la guía del Espíritu con nuestra disposición a escuchar y obedecer, nuestra relación con Dios se vuelve más profunda y transformadora. Nos volvemos más sensibles a su dirección y comenzamos a vivir con una fe activa, sabiendo que cada paso que damos está alineado con su voluntad. Es en esta conexión íntima y constante donde experimentamos el poder de su amor, que nos sostiene y nos impulsa a caminar firmemente hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Sin embargo, escuchar la voz de Dios no siempre significa recibir lo que queremos oír. A veces, Él nos llama a esperar, a confiar o incluso a soltar algo que amamos. En esos momentos es importante recordar que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La oración es otro pilar fundamental. No se trata solo de hablar con Dios, sino de dejar espacio para que Él responda. Cuando nos acercamos a Él con humildad y un corazón dispuesto, Él promete revelarse. En Jeremías 33:3 leemos: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Aceptar la voluntad de Dios requiere una fe que trascienda nuestros deseos personales. A menudo, lo que queremos escuchar no coincide con lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Su llamado a esperar nos enseña paciencia, su llamado a confiar nos fortalece y su llamado a soltar nos libera de las cargas que, sin darnos cuenta, impiden nuestro avance. En estos momentos, recordar que su plan es perfecto nos ayuda a mantenernos firmes, sabiendo que Él ve más allá de lo que nosotros podemos comprender. La oración no solo es un medio de comunicación, sino una vía para cultivar una relación viva con Dios. Es en esos momentos de diálogo sincero que derramamos nuestras preocupaciones, pero también nos abrimos para escuchar su voz. Este espacio de intimidad nos transforma, porque no solo buscamos respuestas, sino que encontramos paz en su presencia. Al igual que Jeremías nos invita a clamar, debemos hacerlo con la certeza de que Dios escucha y responde, aunque a veces su respuesta sea una enseñanza en lugar de una solución inmediata.
En esa interacción constante, Dios revela verdades que cambian nuestra perspectiva. Nos enseña a mirar con ojos de fe y a ver las cosas ocultas que solo pueden entenderse a través de su guía. A medida que profundizamos en la oración y escuchamos con humildad, descubrimos que cada desafío, cada espera y cada respuesta inesperada son parte del proceso que nos lleva a una relación más profunda y plena con Él. Y así, nuestra vida se convierte en un reflejo de su bondad, un testimonio vivo de que escuchar a Dios siempre nos dirige hacia lo mejor. ¿Cuántas veces hemos perdido su voz por no esperar pacientemente en oración? Quizás hoy sea el día para empezar a practicar la escucha activa, a detenernos y decir: Señor, aquí estoy, háblame. Tal vez te preguntes: ¿y si no estoy seguro de haber escuchado a Dios? ¿Cómo saber si lo que siento es realmente su voz? Estas dudas son normales, pero no deben desanimarte. Jesús nos asegura que como ovejas de su rebaño, podemos confiar en que Él no permitirá que nos extraviemos. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado pasar por no detenernos a escuchar la voz de Dios con paciencia y fe? En nuestra prisa, es fácil llenar el silencio con nuestras propias palabras o expectativas, olvidando que a veces Dios habla en los momentos más tranquilos y simples. Hoy puede ser el inicio de un cambio, una oportunidad para cultivar la escucha activa, para abrir nuestro corazón y declarar con humildad: Señor, aquí estoy, háblame. Es en esta postura de rendición donde comenzamos a experimentar la profundidad de su guía y su amor. Es normal cuestionarnos si lo que percibimos proviene de Dios, especialmente cuando su voz no siempre se manifiesta como esperábamos. Sin embargo, estas dudas no deberían alejarnos de buscarlo, sino llevarnos más cerca de Él. Jesús nos llama a sus ovejas y nos asegura que su voz es distintiva y confiable. Si permanecemos conectados a Él, no hay espacio para extraviarnos, porque su amor nos guarda y nos redirige cuando es necesario. Su promesa no es de perfección en nuestra percepción, sino de fidelidad en su dirección. Cuando no estemos seguros, la clave está en volver a lo básico: su palabra, la oración y la comunión con otros creyentes. Dios nunca se contradice, y su voz siempre estará en armonía con las Escrituras. Además, su guía trae paz, incluso en decisiones difíciles, mientras que el temor o la confusión nos llaman a buscar mayor claridad en su presencia. Como ovejas de su rebaño, podemos descansar en la certeza de que Él no solo habla, sino que también nos acompaña en el proceso de aprender a escuchar y confiar en su amor perfecto. La falta de paciencia en la oración a menudo nos priva de escuchar la respuesta de Dios. Vivimos en un mundo acelerado, donde el silencio puede parecer una pérdida de tiempo, pero es precisamente en ese silencio donde su voz se hace más clara. Decir: Señor, aquí estoy, háblame, es un acto de fe y rendición, un reconocimiento de que no podemos avanzar sin su guía. Al practicar esta escucha activa, no solo aprendemos a discernir su voz, sino también a descansar en su tiempo y en su propósito. Cuando las dudas surgen, es fundamental recordar que escuchar a Dios es un proceso que se refina con la práctica y la intimidad con Él. Su voz suele estar alineada con su palabra, trayendo paz, dirección y propósito. Si algo nos confunde o genera inquietud, debemos buscar confirmación en la Biblia y en la oración. A veces, Dios utiliza consejos sabios de personas cercanas, mensajes repetidos a través de distintas circunstancias, o una paz inquebrantable como señales de que estamos en el camino correcto. La promesa de Jesús de que no permitirá que nos extraviemos es un recordatorio de su cuidado constante. Como buen pastor, Él no solo guía, sino que también nos busca cuando nos alejamos.
Nuestra parte es permanecer atentos, confiar en su humor y persistir en la búsqueda de su voz, sabiendo que cada paso, incluso con dudas, es parte del viaje hacia una relación más profunda con Él. Porque escuchar a Dios no es solo un acto momentáneo, sino un estilo de vida que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Es importante recordar que la voz de Dios nunca contradice su palabra. Si algo no está alineado con las enseñanzas de la Biblia, no viene de Él. Por eso, conocer la Escritura es fundamental para discernir su voz con claridad. Además, Dios nunca nos lleva a la confusión o al temor. Si lo que escuchas te llena de paz, esperanza y amor, es probable que sea su guía. En cambio, si sientes ansiedad, culpa excesiva o dudas constantes, tal vez sea momento de buscar consejo en su palabra o en una comunidad cristiana madura. La palabra de Dios es la brújula que nos guía en el discernimiento de su voz. Cada enseñanza, cada promesa y cada mandamiento están diseñados para llevarnos a la verdad y alejarnos del error. Por eso, sumergirnos en las Escrituras no es solo un acto de aprendizaje, sino una forma de preparar nuestro corazón para reconocer lo que viene de Él. Cuando conocemos su carácter a través de la Biblia, entendemos que Dios siempre actúa con justicia, amor y fidelidad, y que jamás nos pedirá algo que contradiga esos principios. La paz es uno de los frutos más claros de su guía. Dios no opera en la confusión ni en el temor, sino en la seguridad y la esperanza que solo Él puede dar. Cuando seguimos su dirección, aunque el camino sea difícil, experimentamos una certeza interior que trasciende nuestras circunstancias. Es un recordatorio constante de que su presencia está con nosotros, incluso en los momentos de incertidumbre. Por el contrario, la ansiedad y el desasosiego suelen ser señales de que necesitamos pausar y buscar su consejo con más profundidad. En esos momentos de duda, acudir a una comunidad de fe puede ser una fuente invaluable de apoyo y claridad. Dios muchas veces usa a otros para confirmar su voluntad en nuestras vidas, ya sea a través de su sabiduría, experiencia o incluso sus oraciones. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en soledad, y es en la comunión con otros, creyentes, donde encontramos ánimo y dirección. Juntos, fortalecidos por su palabra, podemos avanzar con confianza, sabiendo que su voz nos guía siempre hacia el bien y su propósito perfecto. Dios te está hablando. Tal vez no de la forma que esperabas, pero Él está ahí, llamándote con un amor que nunca falla. La clave para escuchar su voz es la relación. Pasa tiempo con Él, en su palabra, en oración y en silencio. Busca su guía con un corazón humilde y dispuesto. Dios no deja de hablar, pero requiere que hagamos una pausa en nuestras vidas para escucharlo. En medio de nuestras rutinas agitadas y nuestras preocupaciones diarias, su voz sigue llamándonos con ternura, invitándonos a una relación más profunda y transformadora. No se trata solo de buscar respuestas, sino de cultivar una conexión genuina, donde aprendamos a conocer su corazón y a confiar plenamente en su propósito para nosotros. La relación con Dios es un viaje continuo. Cada momento que dedicamos a la oración, cada página de la Escritura que meditamos y cada instante de silencio en su presencia son pasos que fortalecen nuestra capacidad de reconocer su voz. Esta relación no se construye de forma apresurada ni automática. Requiere intención, paciencia y una entrega sincera. Pero a medida que lo hacemos, su voz se vuelve más clara, guiándonos con amor y sabiduría en cada área de nuestra vida. Buscar
Su guía con un corazón humilde significa estar dispuestos a dejar de lado nuestros propios planes y confiar en los suyos, incluso cuando no entendemos el camino completo. Es rendirnos a su voluntad y creer que sus caminos son siempre mejores. En esa rendición descubrimos que su amor nunca falla y que escuchar su voz no es solo una meta, sino una experiencia diaria que transforma nuestras vidas y nos llena de paz, propósito y esperanza. Jesús dijo: "El que tiene oídos para oír, que oiga". Mateo 11:15. Hoy más que nunca, tú tienes la oportunidad de abrir tus oídos espirituales y experimentar la paz y claridad que solo su voz puede traer. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que también necesite escuchar la voz de Dios. Juntos podemos crecer en nuestra fe y acercarnos más a Jesús.